Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes. ¿Cómo están? Feliz principio de semana. Últimamente se habla mucho, ya es un tema totalmente público y abierto, sobre la intención o el plan, o no sé, todavía no se sabe finalmente, pero que parece que quieren varios países del mundo pasar la economía a una moneda digital gubernamental. Es decir, Estados Unidos tendrá su dólar digital, China ya tiene su yuan digital, luego Europa quizás haga el euro digital y lo consideran criptomoneda. Y muchos expertos o comentaristas sobre economía y finanzas, hablan de que el país que va a salir ganando es el que tenga una moneda, una criptomoneda respaldada en oro. Entonces, la pregunta interesante aquí es, ¿acaso eso es cierto? Y sobre todo, para ti y para mí, que somos ciudadanos, no somos ni políticos, ni presidentes, ni billonarios. Bueno, quizás tenga alguien en mi público billonario, pero somos la gente común y corriente y tenemos que entender de lo que están hablando y también ser capaces de tener una opinión y quizás darnos cuenta que las cosas no son exactamente como se entienden a nivel popular, digamos. Entonces vamos a analizar esto porque esto es muy importante, porque en el momento de la verdad, cuando te vengan a ofrecer algo, tenés que saber si eso es para tu bien o no. Es lo mínimo, ¿no es cierto? Tu mínimo derecho es poder discernir y elegir, ¿quiero esto o no? Entonces vamos a empezar por la definición criptomoneda y vamos a recordar un hecho importante es que el dinero ya es digital, ya en este momento, ya hace muchos años es digital, no hace falta llamarlo criptomoneda, porque hoy, por ejemplo, todo lo que aparece en tu balance cuando tú entras en tu cuenta online, si por ejemplo dice balance $100,000, ¿ok? Doy un ejemplo. El banco tiene, de acuerdo a la regulación de los países, tiene obligación de tener en dinero de papel solo un pequeño porcentaje. Algunos países dicen 10%, otros dicen 5%. En Estados Unidos, desde marzo de 2020, se le dijo a los bancos que tenía obligación de tener 0% de contado. Es decir, que en 90, 95 y hasta 100% de lo que tú ves reflejado en tu cuenta es digital. O sea, no hay algo físico que equivalga. Es decir, que la mayoría del dinero que circula hoy en el mundo es digital. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay que cambiar a una criptomoneda si ya es digital? ¿No es cierto? Que es una pregunta interesante. No sé cuántos se la han hecho esa pregunta. Entonces, para entender, tenemos que ver qué es una criptomoneda y ver si realmente hay algún beneficio en hacer ese cambio o qué cambio van a hacer realmente, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de criptomoneda, primero que inmediatamente surge el concepto blockchain, o sea, cadena de bloques. Y yo últimamente he escuchado muchos economistas, comentaristas, personalidades expresándose sobre las monedas digitales gubernamentales que todavía no están implementadas, y dichos comentaristas, analistas, etcétera, definen a las monedas digitales gubernamentales como blockchain. Y aquí ya tenemos un problema muy grande, porque no son ni van a ser blockchain. Y si tú no entiendes por qué, entonces ya ahí ya sabes qué tarea tienes que hacer. Tienes que educarte para entender qué es blockchain, porque blockchain es una revolución tecnológica increíble, enorme, radical, y no todo es blockchain. O sea, yo les quiero preguntar a ustedes, a ver si me han escuchado hasta hoy. ¿Qué moneda es blockchain? ¿Cuál es la única que es blockchain? A ver, pónganmelo abajo, a ver si lo han entendido. Les doy unos segundos para que lo escriban. Muy bien. La única moneda digital, criptomoneda que es blockchain es Bitcoin. Ninguna otra. Y que nadie les diga
lo opuesto porque no va a ser cierto. Y ayer en una transmisión en mi comunidad privada, en vivo, donde yo hablo también, hay gente que me copió lo que dice Google sobre, por ejemplo, Ethereum, y dice que es blockchain, pero eso no es cierto. O sea, hoy en día hay que entender que muchas cosas que aparecen en la internet, por ejemplo en Wikipedia o en Google, no son correctas. Por desgracia hemos llegado también a eso, a que, o no por desgracia, simplemente nos hemos acostumbrado a que Wikipedia es la autoridad, digamos, pero no es cierto. Hay que saber que hay muchos errores también dentro de Wikipedia y también en Google, porque bueno, a veces también quieren adoctrinarnos con ciertas cosas a través de todas estas plataformas. Entonces, no es correcto quedarse solamente con lo que encontramos en Wikipedia y en Google. Hay que buscar más, hay que informarse más. Entonces, continuemos. La única blockchain es Bitcoin. Y blockchain equivale a tecnología que tiene que ver con software, hardware y el algoritmo, lo que está programado. Y eso requiere una red de minería tal como es Bitcoin. Y ninguna otra moneda en el mundo es blockchain ni tiene los requerimientos para ser blockchain, y tampoco el resultado del blockchain. Por lo cual, cuando se utiliza el concepto blockchain con respecto a monedas centrales gubernamentales, es erróneo de forma extrema, o sea, no es blockchain. Entonces borren eso de vuestra cabeza. Entonces, volvamos otra vez un poquito atrás y vamos a entender para qué se creó la blockchain, ya que crearon algo nuevo, esta nueva tecnología, este ente revolucionario que es Bitcoin, que yo no digo que en el futuro no haya alguna blockchain, pero en este momento no hay, salvo Bitcoin. Entonces, ¿para qué la crearon? O sea, cuando uno crea un producto nuevo en el mundo o trae un invento, en general es para solucionar un problema o para dar respuesta a una demanda de algo. Es decir, que algo nos faltaba en el mundo y alguien vino y nos trajo la solución. O sea, que ese producto es una solución a un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué soluciona qué? Porque así es como hay que pensar, señores. Hay que buscar qué es lo que viene a solucionar este ente. Entonces yo quiero de nuevo darles a ustedes la oportunidad de responder, porque hay mucha gente inteligente en mi canal, Silvia Finanzas, inteligentes. Entonces, por favor, respóndanme qué problema vino a solucionar Bitcoin y el blockchain, que Bitcoin equivale a blockchain, ¿ok? Entonces, para entender más o menos la respuesta, o sea, entender cuál fue la intención por la cual generaron Bitcoin, podemos ir al white paper, o sea, al libro blanco, papel blanco, que publica el personaje intrigante Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es hasta hoy. Dentro de ese papel, donde muestra la intención, el por qué y cómo hacerlo, explica que viene a solucionar el problema del double spending, que quiere decir el gasto doble. Quizás mucha gente no entienda a qué se refiere y es totalmente legítimo. Entonces les explico qué es el gasto doble. El gasto doble, en palabras simples, es evitar la inflación por impresión de moneda que no está respaldada en nada. Eso es evitar el double spending. O sea, se los explico de otra forma. Por ejemplo, si yo tengo $1 que equivale a una onza de oro, digamos hace muchos años, ¿sí? O sea, el dinero siempre tenía que estar respaldado. Ese papel era un pagaré, era un certificado de algo que es tangible, que podías, en vez de ir con un lingote de oro al mercado, podías dividirlo en papeles que eran certificados, pagarés, con los cuales podías ir a reclamar tu oro. Entonces, si yo tenía $1 que equivalía a una onza de oro, eso era una equivalencia de respaldo de algo tangible. ¿Y qué pasa si viene un banquero y se le ocurre decir, bueno, yo imprimo otro papelito?
O sea, 2 papeles en vez de 1. Entonces que tú entregaste tu lingote de oro, ¿qué iba a pasar? Iba a ir un señor con el papel doble y se iba a llevar la mitad de tu oro. O sea, tú entregaste un lingote que te lo guarden, recibiste un papel, pero el banquero está imprimiendo más papeles. Entonces viene otra gente y se llevó el oro. Y cuando vienes tú ya no está. Eso es la inflación, señores, explicado muy simple. Y eso es el double spending, o sea, el gasto doble. Es decir, que multiplicamos esos papeles y hacemos que se diluya lo que está detrás de ese papel, que puede ser oro, puede ser petróleo, puede ser tu tiempo de vida, porque cuando tú vas a trabajar y te pagan un sueldo, te están pagando por tu tiempo de vida. Entonces, la inflación lo que hace es que tú tengas que trabajar el doble para comprar lo mismo. Double spending. ¿Se dan cuenta? Entonces, la respuesta que trae Bitcoin, el blockchain propiamente dicho, es evitar que se genere más de lo previamente acordado. O sea que Bitcoin va a tener un número limitado que jamás se puede generar más. Por eso es que es un bien escaso y es incorruptible, pero eso es gracias a la tecnología que es hardware, software, algoritmo, todo funcionando de acuerdo al plan de Bitcoin. Entonces, ¿qué ocurre cuando decimos moneda gubernamental digital? Que algunas personas dicen el país que la respalde en oro va a ser el que tenga algo sólido y confiable. Entonces vamos a analizar esto y ver si esto es realmente posible. O sea, vamos a analizarlo como si lo explicáramos a un niño, porque esa es la forma de entenderlo. ¿Qué quiere decir una moneda digital gubernamental respaldada en oro? Quiere decir que el gobierno puede decidir, bueno, ponemos en el ordenador un número de monedas digitales, digamos 1.000 millones, digo cualquier número, y ahora ponemos dentro de unas cajas fuertes lo equivalente a 1.000 millones en oro físico. Así empezaría la cosa. Pero ¿qué vemos que hay aquí? ¿Qué factor hay aquí que es algo extra, algo nuevo y diferente a lo que es Bitcoin? El factor aquí es el factor humano, señoras y señores. ¿Qué quiere decir? Que por un lado alguien programa, pero por otro lado alguien tiene que ir con una carretilla con oro y meterlo en la caja fuerte. O sea, hay un lugar físico con seres humanos, con personas que se ocupan de la parte física, que tienen un rol. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que confiar en seres humanos que tienen un rol y que lo hagan sin corrupción. ¿Entienden? Y yo les pregunto a ustedes, una moneda que su solidez y su incorruptibilidad dependen de seres humanos, ¿es algo que se puede confiar? Yo les pregunto, cada uno que dé su respuesta, porque por si no habéis entendido hasta ahora, en Bitcoin no existe ese lado, es solamente ese ente digital que ya está funcionando solo, sin intervención de ningún ser humano. O sea, todo el sistema, el protocolo de Bitcoin que funciona ya y que está generando los Bitcoin hasta el número 21 millones, y cuando termine el 21 millones se acaba, funciona solo, ya no hay ningún ser humano que se tiene que meter ahí. O sea que no hay que confiar en nadie. ¿Y cuál es el lema de Bitcoin? Es Don't trust, verify. ¿Qué quiere decir? No confíes, verifica. ¿En quién no tienes que confiar? En un ser humano o en un grupo de seres humanos o en un gobierno. ¿Y qué es verificar? Ir y mirar el blockchain, porque el blockchain es público. Por eso es que aquí hay algo que es revolucionario, porque tú y yo podemos ir, no necesitamos pedirle permiso a nadie para ir y verificar lo que pasa en el blockchain. Es público y abierto y va a ser siempre público y abierto. ¿Entienden? Entonces, hablar de una moneda, una criptomoneda gubernamental respaldada en oro, eso equivale a lo que hemos tenido hasta ahora, el mismo cuento, el mismo cuento,
como lo que empezó en el siglo XX de decir que el dólar estaba respaldado en oro y de golpe un día deciden que deje de estar respaldado en oro. O sea, lo decide un presidente de Estados Unidos, lo decide un gobierno, lo deciden los bancos, lo decide el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal. O sea, la lista es muy larga. O sea que nos damos cuenta que eso no nos da ningún seguro de que esa moneda no vuelva a ser lo mismo que es hoy, que es una inflación que destruye tu poder económico, destruye tu libertad, porque cuando te toma el doble, el triple de tiempo de tu vida, el pagar los mismos, las mismas necesidades básicas que tú y tu familia tienen, estás esclavizado por la inflación, ¿entienden? Entonces, lo importante es que analicemos cada vez que viene alguien con una nueva definición, un nuevo concepto, algo nuevo que te vienen a ofrecer, hay que analizar, porque hoy en día ya se habla demasiado y se dicen barrabasadas garrafales y lo dicen gente que es analista económica y yo digo, ¿cómo es posible que no hagan su tarea y no se enteren que primero ninguna moneda gubernamental es o va a ser blockchain? Ninguna. Ni es ninguna salvo Bitcoin. O sea, el que no entiende eso, que no se exprese sobre el tema. Segundo, respaldado en oro no te promete nada porque eso requiere un factor humano, es decir, requiere de personas que decidan seguir siendo rectas. ¿Y quién te promete que van a decidir seguir siendo rectas ad eternum? Entonces, señoras y señores, hagamos orden en los conceptos. Eso es lo único que yo pido. Así que, mi querida comunidad, espero que este video les haya dado valor. Los que no entienden qué es blockchain, no entienden qué es la criptomoneda, por favor, llegó la hora de educarse porque esto es la revolución del siglo XXI y el que no lo entienda se va a quedar atrás. Así que, de nuevo les cuento que el que quiere aprender sobre Bitcoin desde cero para llegar a un nivel que ya puede tener un monedero electrónico, saber cuál conviene usar, cómo recibir, cómo mandar, de dónde comprar, tenemos 2 cursos, webinars que hemos hecho Catalina Castro de Tech con Catalina y yo. Abajo les pongo el enlace para los que quieren educarse. El nivel 1 es nivel práctico para poder aprender. Son 3 horas más un video bonus de regalo sobre almacenar en frío, tener un wallet en frío y otros temas. Y el nivel 2 es sobre el blockchain. Es para entender bien qué es blockchain y también de mi lado lo que es las regulaciones, cómo entender, cómo leer los términos y condiciones de las casas, de los brokers, de los exchange, para saber con quién trabajar y cómo no caer en estafa, más que nada. Entonces, el que quiere educarse bien, les recomiendo que haga esos 2 cursos porque son muy buenos. Luego, tal como les conté, tengo mi comunidad privada que se llama comunidadsilvia.com, donde hago transmisiones en vivo de boletines de información, donde hablo con libertad de expresión, porque ya sabemos que en estas plataformas en las que estoy hablando ahora ya no hay mucha libertad de expresión. Y además traigo invitados, invitadas, doy educación, etcétera. O sea, tenemos mucha actividad dentro de mi comunidad y sobre todo conocemos gente que piensa como nosotros, que eso hoy en día es importantísimo, que hagamos comunidad de gente que piensa como nosotros y entiende lo que está pasando en el mundo. Entonces, mi querida comunidad, los dejo con mi brajá, mi bendición, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es bonanza de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.